Muy bien, estamos con el doctor Luis Soria, profesor de Derecho Procesal 1 de esta facultad, quien ha tenido varios cargos con nosotros, ha sido consejero académico, ha sido vicedecano de la facultad y es un gusto tenerlo con nosotros porque hace muchos años que es profesor, un destacado profesor de esta facultad. Luis, ¿cómo te va? Muy bien, encantado de estar acá presente en esta tarea, que es una más de las que tenemos los docentes que cumplir, transmitir todo lo que nos pasa dentro de la facultad, llevar a los alumnos todo lo que podemos acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, gustoso de estar con vos, Miguel, porque verdaderamente me siento representado como docente con esta gestión, que realmente es la continuidad de aquello que hicimos nosotros cuando hicimos la transición entre la etapa de facto con la inauguración de la universidad reformista que en tiempos del nuevo avenir de la democracia comenzó a normalizarse. Lo que formamos parte del primer consejo de normalización, pusimos en marcha los principios reformistas que siempre fueron los que nos guiaron nuestras actividades. Se concursó toda la universidad, toda la facultad. Formamos parte de un consejo superior que dictaba también normas para esclarecer la normalización de la universidad. Después se hizo la asamblea universitaria, la elección de decanos como siempre, y por suerte desde esa fecha hasta hoy seguimos con este mismo sistema, con un estatuto un poco reformado, pero de igual valía para la vida universitaria. Bueno, yo te quiero agradecer que estés acá y es verdad lo que vos decís. Ustedes hicieron mucho por ese proceso de normalización, que era muy difícil porque todavía era una etapa donde la democracia no tenía la estabilidad que tiene ahora. Te recuerdo a vos, bueno, a Humberto Quiroga Lavie, a Roberto Berizonce, que permitieron que esto sucediera y que estemos aquí, y yo me siento también muy identificado con vos, con lo cual es una tirada de flores. No, y pero quiero contar una anécdota que fue la que nos motivó a estar muy unidos siempre. Ocurrió en aquel episodio de Semana Santa, donde la universidad tuvo una participación muy activa en defensa de la democracia. Corría los meses iniciales del año y había ese alzamiento contra la democracia que se hizo llamado de los cara pintadas, y nuestra universidad se organizó de tal modo que fueron micros de todas las facultades a la Plaza de Mayo a aguantar la constitución del sistema democrático. Eso para mí fue un hito. Fueron alumnos nuestros, fueron después algunos profesores y estuvimos allí. Por suerte y afortunadamente se pudo terminar en paz. Pero fue un momento muy difícil porque vimos temblar la democracia. Vimos que había pasado algo grave y la universidad no podía estar ausente. Recuerdo con Plastino, estuvimos hasta altas horas de la noche del día anterior y en conjunto con todos los que estábamos en esa etapa normalizadora de la universidad, resolvimos que alumnos, profesores y todos aquellos que quisieran sumarse pudieran prestar ese apoyo al presidente de la Nación frente a la difícil circunstancia. Y eso es un deber de todos nosotros. Los docentes nos debemos principalmente a defender la República, a defender las instituciones democráticas. Más allá de eso, a enseñar nuestras materias, pero formar en nuestros alumnos un concepto de ciudadano cabal. De esta facultad han salido legisladores, jueces, presidentes, han salido valiosos colaboradores con la cultura nacional. Yo me honro pertenecer a esta casa de estudios, me honro de estar en la Universidad de La Plata, que es una universidad que ha marcado rumbos para muchísimas cosas. Tal vez por allí en muchos ámbitos no la conozcan, pero así como les narré ese hito, tuvimos otros
Nosotros hicimos una muy buena relación en el pasado con la Universidad de Ottawa, en Canadá. Hicimos otra muy buena relación con Bolonia. Hicimos otra muy buena relación en Francia. En España también tuvimos presencia. Muy bueno, o sí. sea que esto por allí a veces la comunidad universitaria no sabe, pero no somos de los que todo lo que hacemos lo ponemos en noticia, pero se ha hecho mucho, muchos han contribuido a que el engrandecimiento de la facultad haya sido siempre en forma acentuada y sucesivamente llevando a la facultad a los planos más destacados de la cultura del mundo. Así que eso para mí es una síntesis que se las indico a los alumnos. No estamos encerrados en esta facultad en cuatro paredes. Estamos muchas veces concentrados en cuatro paredes, pero después salimos a trabajar en el mundo. Una cosa que también fue novedosa en los 80, en los 90, fueron los posgrados. Claro. Esta facultad no tenía posgrados y recuerdo las primeras iniciativas, parecía que íbamos a perder mucho tiempo con los posgrados y realmente había que animarse mucho a crear una superestructura de la facultad porque realmente los posgrados constituyen un afianzamiento de todos los grados académicos que se dictan en la facultad. Así que pues, yo sé que vos, Miguel, conocés más que yo de todo lo que hay en esta casa de estudios y pero sé que yo soy por los años, por la antigüedad, tengo un poco el privilegio de haber cimentado algunas bases que después las vi crecer. Así es. Esta facultad, por ejemplo, con la doctora Bao Flores, en el año 84, yo era vicedecano de la facultad, por primera vez se insertó en el mundo de la informática. Estábamos en el edificio de enfrente y pusimos nuestro sistema, que era a través de la línea telefónica, en contacto con las bases de California y pudimos transmitir datos y recibir datos que en aquel tiempo parecían cosas absolutamente sobrenaturales. Hoy es ya moneda corriente y no estoy trayendo con esto ninguna idea nueva. Estoy contando cómo se empezó. Parecía que esto no iba a ser nunca el avance que tuvo en esta etapas sucesivas. Y otra anécdota, que con esto termino en el anecdotario porque quiero hablar de la materia, otra anécdota fue la de nuestro primer presidente de la democracia, que fue Ángel Plastino, que en las reuniones que teníamos de Consejo Superior, en fin, todas ellas, él nos hablaba de las evoluciones científicas que iban a venir en los próximos periodos. Y nos decía Plastino, no se van a imaginar ustedes que lo que es el grosor de un cabello va a pasar muchísima información y que ustedes no la van a poder imaginar. Y realmente hoy, cuando estamos abriendo una computadora, estamos abriendo un email o cualquiera de esas cosas, no nos imaginamos ya con realidad que eso verdaderamente ocurre, que pasan imágenes, pasan cosas. Y bueno, eso también nos ayuda en este momento. A la cátedra nuestra tenemos implementado 2 o 3 cosas bastante importantes. Los alumnos tienen acceso a una página virtual de la facultad, tienen acceso a libros, tienen acceso a preguntas y respuestas de los docentes, y nuestro cuerpo docente en la cátedra se está esforzando muchísimo para facilitar el proceso de aprendizaje. Muy bien. Pasé un aviso largo. No, pero está bien, porque hay que recordar esas cosas, es muy importante, la gente no sabe. Y nosotros creemos que la película empieza cuando uno llega al cine y no es así, hay todo un proceso. Hay un proceso. Yo siempre sostuve que el docente que no se actualiza, como decía Couture en las enseñanzas, en el decálogo del abogado, el docente que se queda en el tiempo, bueno, cada día deja de ser docente valioso
y empieza a perder su condición. Así es. Lo que nos mantiene hoy en la cátedra actualizados es lo que nos permite que los alumnos nos tengan consideración y un poco de respeto. Así que eso uno se lo gana si se esfuerza para poder transformar el mecanismo de enseñanza en algo que sea cada vez más accesible a los alumnos. Estoy totalmente de acuerdo. Y yendo por ahí, por esa línea de pensamiento, ¿cómo abordan los chicos la materia de Derecho Procesal Penal? Es el primer procesal con el que se encuentran. Ya dieron constitucional, que es como una base, pero ¿cómo se le plantea la materia? Bueno, yo siempre digo a los alumnos que a partir de este nivel ellos empiezan a ser más abogados y empiezan a tener más conocimiento de lo que es la función profesional. Y naturalmente tenemos que darles a ellos herramientas para que sepan cómo articular en el ejercicio profesional su actividad. Es a veces difícil, y esto lo he dicho, ya lo sabes Miguel, que es poco tiempo lo que tenemos, porque los cuatrimestres nos acortan mucho el tiempo con los alumnos. Pero tratamos de esforzarnos, gracias a toda la implementación de la cátedra, de esforzarnos a tener con auxiliares docentes que la facultad nos ha brindado, con alumnos de la carrera docente que también están regularizados con la facultad, con ayudantes alumnos que concursan y empiezan a comprometerse con la enseñanza de la materia, y llegamos y tratamos de llegar lo más cerca a los alumnos. Yo tengo que decirles algo que se los dije a los alumnos siempre. El alumno que estudia esta carrera lo tiene que hacer primero con pasión, no con una mera indiferencia hacia la lectura. Tiene que estar apasionado a ir enriqueciendo su capacidad de conocimiento. Sin pasión no hay nada. Como el bailarín en la danza que lo hace con pasión y logra un verdadero éxito en su demostración, el alumno tiene que tener pasión para lograr un buen aprendizaje. Y después también yo les digo a los alumnos que no se puede dejar de estudiar todos los días. Correcto. Yo comprendo que hay alumnos que trabajan, yo hice mi carrera trabajando, así que sé lo que es el sacrificio del que trabaja. Afortunadamente aprendí a esforzarme. No hay nada que venga simplemente por el hecho de estar estático y sentado, no hay nada que se pueda consolidar. Y en la enseñanza del derecho hay que enseñar 2 o 3 cosas que son verdaderamente importantes. La primera, que el derecho es permanentemente cambio, que el derecho no es estático, que el derecho se estudia para siempre, pero se tiene que consolidar en cambios verdaderamente significativos. Nosotros, por ejemplo, no hacemos tanto hincapié en la letra estricta de la ley, ni siquiera les hacemos preguntas sobre cuántos días necesitan para aplicar esto o cuál otro remedio. Sí les enseñamos elementos básicos, sí ponemos el énfasis en los pilares que tienen que aprender, que esos sí son inconmovibles. No quiero entrar a desarrollar temas de la materia porque escapa a esta audición, pero sí, como en todas las materias, hay elementos estructurales que no se pueden descuidar. Lo otro podrán saberlo con tiempo, y yo sé que los alumnos por allí, algunas cosas, cuando terminan la materia y la aprueban, se olvidan, pero las estructuras básicas no se las pueden olvidar más. Es como te pasará a vos en constitucional. Hay cosas, por supuesto, claro, bases, estructuras. Bases, estructuras. Bien, estoy de acuerdo. ¿Y cómo es el método que vos aplicás? Bien. ¿Cómo llevás a cabo la cátedra, digamos? ¿Cómo hacen? Este año tuvimos una nueva idea para ver cómo podemos aproximarnos más a los alumnos. Yo como titular doy una clase teórica
de 1 hora y media, más o menos aproximadamente, tratando de no hacer una clase puramente expositiva, sino interactuando. Hoy recorro, por suerte tenemos un micrófono que recorremos el aula y vamos preguntando y vamos viendo algunas falencias y volvemos para atrás, marcha y contramarcha para poder afirmar conocimientos. Y después de ese desarrollo tenemos grupos. Yo por suerte doy en el aula Mercader, que para los que la conocen es un aula muy grande. Sumamente grande. Sumamente grande. Entonces me permite dividir el aula en 5 grupos. 5 grupos que van a abordar temas con los jefes de trabajos prácticos, que les van a pedir a los alumnos que para cada clase traigan un abstract del tema que yo ya di y que lo expongan a ver si entendieron bien. Es decir, lo estamos haciendo como un proceso permanente de evaluación y de que los alumnos autoevalúen de qué son los déficits que muy tienen. Interactiva, digamos. Muy interactiva. Es que no se puede. Yo he visto pasar aulas donde el profesor tenía 2 horas de conferencia y la atención, sabemos todos los docentes que a los 40 minutos ya nadie está atento, se va perdiendo. Las charlas magistrales de más de 40 minutos, hasta los 40 minutos, tal vez un poco más, pero después empieza a desperdigar el alumno. Entonces lo que le hacemos, tratamos de que el alumno lo aprenda rápido lo que son las bases estructurales y que después trabaje en pequeños grupos para que puedan ir demostrando y podamos ir evaluándolos. Y a algunos les decimos, este trabajo que hiciste no sirve. Claro. Tenés que venir con otro, tenés que levantar. Y al que no le gusta esto, ese sistema que tiene de aprendizaje. Esta facultad también tiene un sistema distinto, que es el alumno libre. Nosotros no objetamos que un alumno rinda libre la materia, pero también sabemos que hay fracasos cuando rinden los alumnos libres. Existe muchísimas veces que venir en 2 o 3 oportunidades a rendir. Nosotros, y puedo hablar en nombre de todos, somos una cátedra de 14, 15 integrantes, entre los adjuntos, jefes de trabajos prácticos, ayudantes alumnos, y nos reunimos cada tanto y nos hacemos autocrítica y nos decimos qué está bien, qué no está bien. Yo incluso soy partidario de que me critiquen a mí, Claro, por supuesto. porque si no voy a estar siempre equivocado. Entonces me dirán, no, mire, no lo dé con esto, délo con esto. Y, por supuesto, la ayuda de subir a la página. Tenemos 130 alumnos y 130 alumnos están en la página de nuestra cátedra. Y ahí tienen toda la información y ahí van a recibir las notas de los parciales, cómo están sus cumplimientos. Y también tenemos que decir, algunos buscan una comodidad que es casi reprochable. Por eso les decimos, háganlo con pasión o no lo hagan. Si van a estudiar Derecho, tienen que poner pasión, porque para seguir logrando algo que por allí algunos me han contado que en algunas otras facultades se pasa rápido y sin mucha exigencia, en esta casa se equivocaron. Por lo menos en esta casa. Deteriora el diploma eso. Deteriora el diploma y deteriora la profesión de abogado. Claro, yo me recuerdo en una época que decía, de tales universidades, por favor, abstenerse cuando se pedía trabajo. Sí. Te pregunto una cosa, ¿y el cambio en el derecho procesal penal, cómo lo ves? Me refiero del proceso inquisitorio al proceso acusatorio. No, ha sido un cambio. En realidad nosotros, por suerte, la provincia de Buenos Aires tuvo una muy buena legislación con Tomás Jofré, con el Código de Procedimientos, que ya no era un código inquisitivo, era un código mixto con una tendencia muy prácticamente ligada a lo acusatorio. Nosotros integré yo la reforma procesal del año 94, estuvimos en consonancia con la nueva Constitución Nacional y Provincial, con la incorporación de los tratados, y bueno, todo eso se fue plasmando en que teníamos que tener un código verdaderamente
de corte acusatorio, que es el que hoy nos rige, con imperfecciones, con necesidades de mejoramiento. Nosotros cuando lo presentamos al código y lo expusimos, les dijimos, este código va a ser necesario modificarlo en plazos no muy lejanos, porque hay cosas que pueden fallar, cosas que pueden no estar aceitadas. Y si yo me hago una autocrítica de lo que sucedió, no es más bien a la letra de la ley. Lo que sucedió fue que no vino acompañado por parte de las autoridades legislativas y ejecutivas una apoyatura para que esto fuera mucho más eficiente. Yo recuerdo que cuando presentamos el código dijimos, un fiscal solo, aislado en el medio de un territorio no puede estar si no cuenta con policía judicial adecuada, con elementos. Ahora, cuando se pone en marcha el código se dijo, sí, todo eso va a venir. Los sucesivos gobiernos provinciales, etcétera, etcétera, fueron poniendo un poco de parches y tratando de solucionar las cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos afortunadamente juzgados de garantías descentralizados, fiscalías descentralizadas. Se ha hecho, se ha logrado mucho avance, pero no el avance que los que preordenamos ese código hubiéramos querido que exista para ponerlo en marcha. Les doy un ejemplo gracioso. En Italia, la casación italiana tiene 100 miembros. Claro. Acá tenemos una casación acotada con vacantes, con un montón de cosas que se tuvieron que realizar después una breve división de la casación, porque para lo correccional tuvo que desligarse a la casación originaria y que la hagan las cámaras de apelaciones. ¿Eso por qué? Porque no dio abasto la casación. Además, el famoso fallo Casal de la Corte de la Nación obligó a que todas las sentencias de condena tengan la posibilidad de una revisión ulterior. Y si la casación se acotaba, ese fallo nos daba límites para que o lo hacían bien los órganos casatorios o nos dejaban con una supuesta inconstitucionalidad flagrante. Correcto, sí, me acuerdo del caso del doble conforme. El doble conforme. Bueno, eso también vino a apoyar ese principio acusatorio y los tratados internacionales vinieron a darnos unos elementos y herramientas muy útiles. Así que pienso yo en las permanentes transformaciones del derecho procesal. Tocaste un tema recién que me resulta interesante, que es la relación del fiscal con la policía. Yo lo he visto mucho en Estados Unidos y no sé si acá es igual. Es como que la policía sigue medio autónoma acá. Yo voy a hacer una aclaración en esto. Hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, policía de seguridad, es policía de colaboración porque no se dictó una norma bien completa de la policía judicial. Es decir, el fiscal tiene que recurrir, porque no puede estar en 5 partes en el mismo momento, tiene que recurrir a los primeros pasos de la policía de la provincia, que es la policía de seguridad en función judicial. Allí hay que capacitar mucho a esa policía porque si no hace un desastre en las investigaciones penal preparatorias. Y bueno, nuestra facultad ha tenido muchas actividades académicas con mucha gente de distintos organismos del Estado, diciéndoles que anímense a poner en práctica una apoyatura mayor a los fiscales. Vos tocaste el tema de Estados Unidos y yo recuerdo que nuestra cátedra con el recordado Hortel, tuvimos oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar el sistema de enjuiciamiento norteamericano. ¿Y qué trajimos de esa experiencia? En primer lugar, un fiscal es designado en un cargo de fiscal, ya sea por elección popular, porque hay cargos de fiscales según el Estado, elección popular, o por decisión del Congreso,
Y ese fiscal se va a Williamsburg, que es una zona cercana a Washington, el distrito DC. capital, DC, Sí. y durante 6 meses aprende de todo, de ciencia, porque el derecho ya no se abreva solamente en la norma legislativa, sino todo lo que puede obtener a través de las técnicas, todo lo que... Es decir, se le da una inmersión para que aprenda muchísimas cosas de funcionamiento. Y el fiscal siempre está atento a ser buen fiscal, porque si es electo, si es mal fiscal, no hay reelección. El pueblo no lo va a querer de nuevo. Si el fiscal es eficaz, el pueblo va a querer que está en condiciones de seguir. Entonces, yo digo, también tenemos asignaturas pendientes con el Consejo de la Magistratura, acá, en la provincia, como lo tendrá el Consejo de la Magistratura de la Nación. Hay que crear una escuela judicial, una escuela para formar futuros jueces y futuros fiscales, pero no una escuela de 4 horitas y que después termine en el signo de aprobación. No, que sea exigente como se exige a un deportista cuando tiene que elevársele la vara. Yo he llevado muchísimos años durante la magistratura y permanentemente me he estado perfeccionando para lograr mejores rendimientos. Así que esto tengo que decirlo, Sí. esta facultad me hizo mejor magistrado y eso se lo debo a la Universidad de La Plata. Lo que he sido yo, bueno, en realidad les puedo decir que a la Universidad de La Plata le debo todo, porque lo que he sido yo y mi familia y todo, lo saqué de acá. En mi carrera judicial la saqué de acá, mi formación jurídica la saqué de acá. Es decir que, ¿qué le puede decir un docente que está en permanentemente deuda con su facultad? Bueno, la verdad, en nombre de la facultad, ¿no? Te agradezco. No. Aparte Pero, vos fuiste profesor de 2 generaciones, fuiste profesor mío y de mi hijo. Sí. es un así, placer, claro, es un placer, ¿no? Claro. Pero por eso No yo... quería decir tanto que fuiste profesor mío, porque van a decir cuántos años tenés. No, a mí no me preocupa la edad. Yo digo siempre a todos que uno acumula juventud. Si mientras pueda acumular juventud y dedicarse un poco a esto, esta es mi pasión también, ¿eh? Y por eso se los transmití a mis hijos, se los transmití a mi familia, están consustanciados todos con la universidad. Tengo un hijo ingeniero electrónico que está en este momento trabajando en un proyecto de automatización que la empresa Lego americana ha convocado a trabajos de automatización para representar unas jornadas donde va a haber distintos tipos de competencia. Pero mi hijo está formando en escuelas públicas, no en escuelas privadas, Claro. En escuelas bien carenciadas, chicos que están trabajando para armar lo que es el futuro, lo que nosotros no lo podemos ni imaginar. Claro. La automatización se viene encima. Y yendo un poco ahí, ¿qué opinás de la alta tasa que hay de digamos, personas en calidad de encierro, es decir, de presos que hay en la provincia de Buenos Aires? Es decir, ha habido como una especie de expansión, es resultado del derecho procesal, de la falta de jueces, de la mala administración de justicia. ¿Qué pasa ahí? Esto es una pregunta más sí, de tipo hasta político, es la ¿no? pregunta más difícil. Vos fuiste camarista, Sí, yo te lo pregunto. No, pero mirá, yo te cuento lo siguiente. Yo tenía una frase que era bien significativa, que es anterior al garantismo, que estaba dicha de esta manera: tanta pena como sea necesaria, pero ni un día más. Esto hay que saberlo explicar. Tanta pena como sea necesaria, porque las penas vienen a cumplir una función también de correspondencia con los hechos delictivos. Pero también tienen que cumplir la función resocializadora necesaria para que esa pena sirva para algo.
las unidades penitenciarias que nosotros hemos visitado muchísimas veces eran de una calidad anterior que se tenía, por ejemplo, al trabajo como esencia de la reeducación. Hoy yo veo que hay mucho hacinamiento en las unidades penitenciarias. Ahora, en la cantidad de detenidos, lamentablemente el delito no ha disminuido en nuestra sociedad. No es Finlandia nuestra sociedad, donde el delito es casi una proporción muy pequeña entre sus habitantes. Tampoco estoy a favor de lo que puede llamarse que el derecho penal despenalizador. Necesitamos al derecho penal verdaderamente para que nuestra sociedad encuadre la conducta de todos, y todos nos encuadramos dentro de la conducta del Código Penal. Afortunadamente tenemos un Código Penal que ha servido desde casi 100 años a nuestra sociedad para vivir más o menos organizados. Ya hay un proyecto de modificación del Código Penal, pero mucha esencia del Código no está modificándose. Habrá nuevos delitos cibernéticos, los delitos de trata, los delitos de narcotráfico, los delitos de contrabando, delitos que han proliferado en los últimos tiempos. Pero o tenemos un Estado que exige el cumplimiento de la ley, o si no, todo esto es verdaderamente un Estado sin garantías. El Estado le quitó la fuerza a los particulares para asumir ella la responsabilidad de colocarlos en orden. Esto lo sabemos los abogados. El Estado le saca a los particulares para que no haya eso que puede llamarse la venganza o la retribución de mano propia. Y lo debe cumplir la sustitución, es decir, que se haga cargo de que esto otro sea verdaderamente saneador. Si el Estado está ausente, sálvese quien pueda. El más fuerte va a tener más poder y va a ser mucho más valioso el poder del particular que el poder del Estado. Pero si el Estado tiene el cumplimiento de esa promesa, yo no tengo ninguna duda que el Estado va a ser una sociedad mejor. No estoy de acuerdo con aquella teoría que simplemente se pregona abolicionista, porque abolicionista significa no penar la ilicitud. Hay otras formas de solución del conflicto penal, las sanciones que son alternativas, los procesos de distinta magnitud, para las cosas que admiten estas condiciones, pero hay delitos que son gravísimos, el delito de trata, el abuso sexual, los homicidios, y esto hay que tratarlo científicamente. Tampoco quiero un homicida recluido en 4 paredes, porque no me sirve esa ecuación de que se va a transcurrir tantos años que con eso ya va a estar sanado su problemática. Creo, en síntesis, que es necesario que los servicios de justicia tengan una serie de facultades y de posibilidades. Y no nos olvidemos que yo entré a esta facultad y se decía, la justicia es la cenicienta del sistema republicano. Y puedo decir hoy, con pesar, que todavía la justicia es la cenicienta del sistema republicano, porque el poder general del Ejecutivo, los poderes legislativos, sí, son nuestros equilibrios, pero no podemos ser la cenicienta que no contemos con recursos. Porque a veces me duele cuando la sociedad dice, y los jueces que dejan en libertad a las personas. Por el otro lado, ¿cuánta sanción para tantas personas? ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Si la sociedad está bien organizada, van a admitir que los jueces, que además también pueden equivocarse, porque esto no hay jueces absolutos que tengan la última palabra, todos los jueces tienen esa posibilidad de errar. No, por eso es que el sistema penal es con recursos, con remedios. ¿Qué es el recurso? Sanear el error del juez inferior.
¿Y eso para qué sirve? Para que la justicia llegue lo mejor posible a los ciudadanos. Perfecto. Y el juicio por jurado, que se lo preguntó ayer a Caputo Tártara también, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo fui... Esta pregunta la repito, es la única que repito, pero tiene mucho que ver con el tema. Después voy a ver lo que dijo Caputo. No, yo estuve en Estados Unidos y estuve en Alemania viendo juicio por jurados. Lo conozco bien al sistema. Hay sistemas de diferente orden. Está el sistema con escabinos, que es decir, jurado popular más jueces técnicos. Está el sistema de jueces técnicos, de jurado popular únicamente. La facultad nos preguntó a Caputo y a mí, espero que no se haya equivocado cuando conversaron con Caputo, nos preguntó qué opinábamos de la legislatura bonaerense. Nos pidió opinión, le dijimos que teníamos nuestras reservas, que no podíamos creer que el sistema de jurados iba a solucionar todos los sistemas de enjuiciamiento. Afortunadamente, hoy tenemos un juicio por jurados relativo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de ningún juicio por jurado sin conformidad del acusado y que los delitos sean mayor de 15 años. Correcto. Con lo cual es un juicio por jurado relativo. Ahora, si vamos a ir avanzando en esto, nuestra sociedad está en deuda con toda la sociedad, nuestras autoridades, la facultad, todos, con toda la sociedad, porque tenemos que salir a enseñar un montón de cosas. Los principios generales tenemos que salir. Antes yo me acuerdo en el Colegio Nacional de La Plata estudiábamos instrucción cívica como una materia fundamental para poder graduarse de bachiller. ¿Y cuántos alumnos que llegan a esta facultad no estudiaron nunca instrucción cívica? Claro. Yo creo que tenemos un déficit. Y en la Universidad de La Plata había profesores, en el colegio secundario, profesores que eran profesores universitarios. Los profesores de acá que eran profesores. Sánchez Viamonte. Sánchez Viamonte. Claro. Sí. Sánchez Viamonte fue profesor de Derecho Constitucional, tratadista, y profesor de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional. Sí. Y muchos otros que no quiero nombrarlos o omitirlos en una lista, formaban parte de ese Colegio Nacional de calidad. Yo digo siempre a mis compañeros y a todos los colegas, nosotros formamos parte de una generación un poco privilegiada, porque verdaderamente teníamos profesores secundarios y universitarios de una jerarquía que yo no le llego a los talones. Esta facultad tiene y los recuerda siempre a Morelo, a profesores como Molinario, como Fait, Fait, que fue defensor de la Corte de la Nación con todas las agallas hasta los 90 y pico de años. Sí, fue profesor Frondizi fue profesor nuestro. Claro. Había que recordar mucha historia. Yo por eso siempre digo que las facultades no tienen que perder la historia de los maestros que tuvieron. Y una broma que les hago a los estudiantes. Esta me gusta que salga remarcada. Nuestra formación de estudiantes era estudiar por los tratados. Teníamos el tratado de parte general de Salvat, de las obligaciones, teníamos Peco, teníamos Jiménez de Azúa, Linares Quintana, todos tratados. 8 tomos por lo menos. Sí. En mi materia, el tratado era la base del estudio. Pasaron una generación y en vez de estudiar por el tratado, vino el famoso manual. Sí, claro. Vino el manual. Ya estamos cerca de la mía. Estudiaban por el manual, porque el tratado era muy pesado. Después de eso, del manual, pasaron a las fotocopias. Fotocopias pequeñas de lo que se preguntaba generalmente. Y después de la fotocopia pasaron al apunte. Y yo digo, ya después de eso quedará el teléfono celular como tratado, estudiarán por el teléfono celular, por Google. Google ayuda, pero no forma. Google trae aproximaciones, pero no es la sabiduría que se saca de un libro. Nosotros
No estamos en Fahrenheit 451 pensando que los libros hay que quemarlos. Yo acabo de venir de Nueva York, lo primero que visité fue la Public Library y veo los alumnos hasta las 12 de la noche leyendo 100, 120 alumnos o estudiantes y preguntándoles qué estudiaban. Algunos estudiaban materias tecnológicas, otros estudiaban materias humanísticas, derecho. ¿Qué estaban leyendo? Me metí a leer lo que estaban leyendo para ver cómo funcionaban. Y dice, sí, acá tenemos que estudiar por los libros porque no alcanza con el Google. Claro. Ahora vos lo mencionaste ya se nos está yendo el tiempo, a Morelo. Sí. Se cumplen 10 años de Morelo. Sí. ¿Qué opinión me podés dar desde el derecho procesal parte general o procesal 1, procesal penal, respecto de un maestro tan importante para Morelo nosotros? Fue maestro de muchas generaciones y Morelo fue un formador de luchadores y yo lo recuerdo a él porque fue mi profesor de Derecho Procesal, que tal vez fue quien me entusiasmó más con el Derecho Procesal. Morelo trajo a Sentís Melendo a la cátedra, estaba con Lino Palacio. Claro. Cuando formamos esos nombres, son todos autores de tratados de Derecho Procesal. Hizo una corriente procesalista que se extendió a lo largo y a lo ancho de América y de Europa. Tuvimos en él un entusiasta defensor de todo esto que nosotros hoy enseñamos y tengo recuerdos muy gratos con él. Él, que algunos todavía se ríen, él tenía una costumbre muy, muy particular, se levantaba a las 5 de la mañana y a los que tenía cerca, como éramos nosotros ya graduados, nos llamaba por teléfono a esa hora. Entonces nos decía, hola, Soria, ¿qué estás haciendo? No, yo no le iba a decir estoy durmiendo porque era una falta de respeto. No, estoy preparándome para empezar el día. Ah, bueno, mirá, salió publicado en la ley un fallo de tal cosa, léelo y después me lo comentás. Pero lo hacía sistemáticamente. Él a las 5 estaba acompañado de 2 perros Doberman que tenía en el estudio de 49 y 14, salía de su casa de Diagonal 74 entre 46 y 47 y se iba despacito, caminando como quien dice, silbando bajito, y siempre estaba armando algo para después. Y si te encontraba en algún momento te dice, ¿qué estás escribiendo? Hay que escribir, ¿eh? Hacé esto porque lo tenés que hacer. Y bueno, mi último artículo lo hicimos este año, que hicimos un homenaje a Morelo a 10 años de su fallecimiento, que lo escribí con un ayudante de la cátedra, que es Marcelo Raimundo, que es un chico que va a ser brillante dentro de unos años porque se está formando muy, muy sólido, y que lo publicamos en una página de estas que hay, de tantas que se hicieron. El mejor recuerdo, Morelo maestro, ilustre, y que no se conformaba con lo que él hacía ni con lo que él tenía, traía todo lo que son las enseñanzas de afuera. Se notaba que quería introducirnos con los uruguayos, por ejemplo, hicimos muchos congresos argentinos uruguayos, allí estaba Vescovi, que era un procesalista de nota, estaba Couture y sus discípulos, así que se lo extraña como siempre, por el entusiasmo que él ponía, y creo que si alguien pudiera decir unas palabras así muy sentidas, maestro, no te tenías que haber ido de viaje, tenías que seguirnos. Por suerte está su obra, que es increíble. Acá trajo a Mauro Capelletti para estudiar acceso a la justicia, se conectó con infinidades de universidades, estaba siempre predispuesto a... Hicimos con él un congreso de Derecho Procesal en La Plata. Digo hicimos porque lo pensamos desde el punto de vista en un congreso de Salta de Derecho Procesal, que logramos que La Plata fuera sede de un Congreso Nacional de Derecho Procesal. Y él enseguida
se prendió a la disputa y dijo, bueno, vamos a armar, armamos de todo, un congreso casi con 1000 personas que vinieron a La Plata, lo recuerdo con un cariño enorme. Él dejó mucho más discípulos civilistas, como Hitler, Berizonce, Nogueira. Bueno, puedo quedarme corto en las citas, pero Sam Meyer, Pons, en fin, dejó muchísimos, pero tenía su corazón en el proceso civil. Y un día, en forma amistosa, me dijo en el colegio de abogados, me dice, ¿vos sabés que me está gustando el derecho penal a mí? Le digo, es que es parte importante de la vida nuestra. Y empezó a descubrirse con alguna combinación y técnica para hacer unir el derecho procesal penal con el derecho procesal civil. Pero desgraciadamente, esto lo debes notar vos como decano de la facultad, el derecho procesal civil le parece que está separado del derecho procesal penal. Claro. Debiéramos estar juntos, pero no hubo suerte de estar juntos. Pero tenemos principios comunes, nos regimos con las mismas reglas, pero a veces, bueno, hay recuerdos que por ahí nos hacen pensar que nos faltaron quienes nos guiaran a tener una unidad más formal. Vamos a trabajar sobre eso. Bueno, Luis, se nos fue la Qué charla lástima, ¿no? Rápidamente. A mí me pasó como un instante. Muchísimas gracias de haber estado con vos Para mí acá, fue un instante que fue una historia, anécdotas, cosas, el principio de la democracia. Y yo les pido disculpas si naturalmente me excedo, porque es tanto lo que uno tiene acumulado que tiene necesidad a veces de decirlo, ¿no? Yo a los alumnos a veces les pido disculpas si les estoy diciendo demasiadas cosas. No, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y para mí es un honor estar acá.